Hola, mi nombre es Andrés Felipe Rendón, soy bombero aeronáutico del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, docente del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas de la Aeronáutica Civil de Colombia. Hoy vamos a manejar una presentación de niveles de protección SEI. La idea es buscar lo más sencillo posible para que todos los bomberos a nivel nacional puedan entenderlo fácilmente. Empecemos con una definición que es el área crítica, como la vemos aquí. El área crítica es el área adyacente a una aeronave donde el incendio debe ser controlado para salvaguardar temporalmente la integridad del fuselaje y proporcionar una zona de escape a sus ocupantes. Es el área que está definida para proteger como tal la aeronave, para proteger lo importante que son las vidas humanas. ¿Cuál es la idea? Si la aeronave se fragmenta, se fractura en dos, por decir algo, y tenemos el empenaje en un lado y el fuselaje en el otro, que nuestros esfuerzos se enfoquen en el área crítica práctica donde va a haber ocupantes. El área crítica como tal, ya lo estaba adelantando, está dividida en dos, área crítica teórica y área crítica práctica. El área crítica como tal teórica es un rectángulo en el que una de sus dimensiones es la longitud total de la aeronave y la otra varía en función de la longitud y el ancho del fuselaje. Vamos a ver algunas imágenes adelante para poderlo diferenciar bien. ¿Cómo calcularíamos el área crítica teórica? Aquí está la fórmula, la podemos encontrar. Área crítica teórica es igual a la longitud de la aeronave por el factor K, que es una constante, ya vamos a mostrar la diapositiva para que les quede para el cálculo, más el ancho de la aeronave, ¿correcto? Entonces, área crítica teórica es igual a la longitud de la aeronave por el factor K, que es una constante, más el ancho de la aeronave. ¿Cómo sabemos cuál es el factor K? Aquí lo tenemos, aquí les va a quedar en la presentación. Vamos a hacerlo en pies, ¿de acuerdo? El factor K sería 39 cuando la longitud de la aeronave es menor a 39 pies. O sería 46 cuando la longitud de la aeronave sea entre 39 y 59 pies inclusive. O sería 56 cuando la longitud es igual a 59 pies hasta 79 pies inclusive. O la más grande sería 98 cuando la longitud de la aeronave sea mayor a 79 pies. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner un ejemplo, ahora volvemos a poner la tabla. Aquí tendríamos el gráfico de las áreas críticas. Esto es lo que estamos hablando. Este rectángulo, externo es el área crítica práctica. Este es el área crítica práctica. Ya vamos a discutir un poco más sobre el área crítica teórica, pero entendamos que primero el área crítica práctica cubre hasta el empenaje y desde la cabina. El área crítica práctica ahora es el área real donde deben enfocarse los esfuerzos del personal de bomberos aeronáuticos. ¿Por qué? Porque según las estadísticas no es común que el incendio se propague en la totalidad del área crítica teórica de la aeronave. Vuelvo a la imagen. O sea, estadísticamente no vamos a tener en toda esta área incendio. Estadísticamente el fuego va a estar localizado solo en un área del fuselaje del avión. Si tenemos fuego aquí, vamos a estar afectando el fuselaje del avión y dentro hay vidas. Lo que tenemos que hacer es optimizar el agente para poder cubrir esta área crítica práctica, que es el área real que nos interesa, para lograr crear condiciones de vida de estos ocupantes. Entonces, continuando con la definición, decimos que según las estadísticas no es común que el incendio se propague a la totalidad del área crítica teórica de la aeronave. Por tal motivo se ha determinado un área menor que se denomina área crítica práctica, que es igual a 2/3 del área crítica teórica. Ya vamos a ver la fórmula. Aquí está. Entonces la fórmula para sacar el área crítica práctica es el área crítica teórica por 0,667. Solamente así. Entonces, regresando, tenemos dos fórmulas ya. Una, cómo calcular el área crítica teórica. Área crítica teórica igual a la longitud de la aeronave por el factor K, que ya lo vimos aquí. ¿Ya? ¿Cuánto sería dependiendo de la longitud de la aeronave en pies? Más el ancho de la aeronave. Ahora ponemos un ejemplo y vamos a hacerlo completo, pero graben muy bien esta fórmula, la primera fórmula. Una segunda fórmula que sería
¿Cómo calcular el área crítica práctica? El área crítica práctica, es decir, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, corrijo, el cuadrado en este caso interno, sería igual al área crítica teórica por el 0,667. Bien, ahí ya estaríamos sacando el área crítica práctica, que es el rectángulo como tal que nos interesa. Es donde vamos a enfocar los esfuerzos. Si nos enfocamos en cubrir con espuma o suprimir incendios, estaríamos desperdiciando los agentes aquí en esta parte, ¿sí? Esta área no es importante para nosotros. El área importante es este rectángulo interno, el área crítica práctica. Aquí vemos un ejemplo claro. En este caso vemos el incendio, ¿sí? En este caso está generalizado. Si vamos al gráfico, el gráfico está aquí en azul celeste, todo el área del derrame con incendio, y el avión está en la mitad. ¿Para qué vamos a desperdiciar agente extintor en este cuadrado? O sea, desperdiciar el agente extintor aquí sería perder agente vital, y en vez de poderlo utilizar para cubrir aquí el fuselaje. De hecho, el área crítica práctica estaría aquí determinada, donde yo voy a necesitar tener libre de fuego este fuselaje. Para eso nuestras máquinas tienen bajo camión, boquillas bajo camión. Tenemos que ingresar al área del derrame, tenemos que ingresar al área de incendio, protegiendo obviamente el camión para cubrir el área crítica práctica y poder lograr una evacuación con el viento. Después de haber calculado las áreas, el área crítica teórica y el área crítica práctica, debemos calcular cuánto agente necesitamos, cuánta agua, cuánta espuma. Entonces vamos a hablar de las Q. Las Q viene de quantity en inglés, que es cantidad. ¿Cantidad de qué? De agua. Entonces tenemos en este caso 2Q de acuerdo a OASI. La Organización de Aviación Civil Internacional establece que van a haber 2Q. Q1, cantidad de agua requerida para controlar el incendio en el área crítica práctica, ya la calculamos, ¿no?, en 1 minuto. Q2 es la cantidad de agua requerida para terminar el control y lograr la supresión total del incendio en el área crítica práctica en otro minuto. Como dice un compañero docente, nuestro trabajo fuerte es en 5 minutos. Tenemos 2 minutos de tiempo de respuesta, MAC que no exceda los 3 minutos, 1 minuto de control Q1 y 1 minuto de supresión Q2. De ahí para allá el trabajo tiene que haber estado hecho. ¿Por qué? El avión está hecho de algunos compuestos, entre esos pues materiales de construcción de las aeronaves como duraluminio, que va a ser muy blando como tal y puede ser perforado por el fuego. Nuestro trabajo como bomberos aeronáuticos es evitar que eso pase. ¿Cómo? Optimizando el uso de los agentes extintores, logrando optimizar el agente extintor para controlar ese incendio en 1 minuto, Q1, en el área crítica práctica que ya determinamos, y Q2 para lograr suprimir en su totalidad en el área crítica práctica ese incendio en otro minuto. Recuerden que esto es de acuerdo a OASI. Vamos a ver también que NFPA, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, y FAA, la Federal Aviation Administration, Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos, establece que hay un Q3. Q3 es la cantidad de agua necesaria para conducir ataques en interiores. Miren la diferencia. Aquí hay agua únicamente. Los incendios de interiores no se apagan con espuma. En interiores tenemos plásticos, tenemos en algunas ocasiones madera, tenemos las mismas espumas sintéticas, y eso es material sólido, eso es incendios clase A. Los incendios clase A los vamos a apagar con agua. Entonces, en este caso NFPA y FAA establecen que habría una Q3. Para llegar a Q total necesitamos sumar Q1 más Q2 más Q3 para saber la cantidad de agua necesaria para lograr controlar, suprimir el incendio en esa aeronave en el área crítica práctica y conducir las operaciones con agua al interior de la aeronave. ¿Qué tipo de operaciones manejamos? Incendios secundarios, ¿sí? Incendios al interior de la cabina, puede ser la cabina de pasajeros o la cabina de la tripulación, en galis, que serían las cocinas de los aviones, en los baños,
Hacer ventilación hidráulica para mejorar las condiciones de ventilación. Para todo esto necesitamos la Q3. ¿Cuál es la fórmula entonces de sacar Q1? Q1, recuerden que es la cantidad de agua necesaria para formar espuma para controlar el incendio en el área crítica práctica de esa aeronave en un minuto. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Q1 es igual a área crítica práctica, ya la sacamos, por el régimen de descarga, por el tiempo de aplicación. Área crítica práctica ya la tenemos, el tiempo de aplicación siempre vamos a saber que es un minuto y el régimen de descarga lo podemos determinar en litros, en este caso 5.5 litros por minuto sobre metro cuadrado, o la que vamos a utilizar en este caso, que es 0,13 galones por minuto por cada pie cuadrado. Recuerden que las aeronaves las estamos determinando su longitud y su ancho en pies, por lo tanto es recomendable que tengamos también esta medida que sea igual en pies cuadrados. Entonces vamos a utilizar esta 0,13. Vamos a hacer un ejemplo ahora. El Q2 es un porcentaje de acuerdo a la categoría Q1. Si yo estoy en un aeropuerto categoría 5, el Q2 va a ser el 75% de la cantidad de Q1. Si estoy en un aeropuerto categoría 6, va a ser el 100% de lo que tuve de Q1. Para nuestro caso, categoría 8, que es Cali, vamos a tener el 152% de lo que tuvimos en Q1. ¿Bien? Continuemos. Con el ejemplo, con el ejercicio, va a quedar mucho más claro. Q3 también tenemos una tabla. De acuerdo a la categoría del aeropuerto, hablamos de categoría 6, nos dice que para conducir control de incendios en el interior de la aeronave necesitamos 125 galones por minuto, mantenerlo por 10 minutos y eso nos da un total de 1250 galones. Ya ese sería el valor Q3. Caso Cali. Para Cali tenemos que garantizar 250 galones por minuto por 10 minutos para garantizar 2500 galones en su totalidad. Ejemplo. Vamos ahora sí a la práctica. Vamos a poner una de las aeronaves críticas que tienen muchos de los aeropuertos en Colombia, que es el Airbus 320-200. En este caso la longitud, como estamos viendo aquí, la longitud de esta aeronave es 123,3 pies. El ancho de fuselaje, solo el ancho del fuselaje, es 12 pies. Ya tenemos los insumos, tenemos que empezar a calcular. Vamos a calcular el área crítica teórica. Recordamos entonces, área crítica teórico es igual a la longitud de la aeronave por el factor K, que es la constante, más el ancho de la aeronave. El área crítica teórica entonces sería 123,3 pies, como lo vimos aquí en el ejemplo. El factor K en ese caso sería 98. Miremoslo aquí. 98. ¿Cuándo es 98? Cuando la longitud de la aeronave es mayor a 79. Confirmemos. Sí, claro, es 123. Entonces el factor K sería 98. Más 12, que sería el ancho del fuselaje. Bien. Entonces, en matemáticas siempre desarrollamos lo que está primero en los paréntesis. 98 más 12, 110. Por 123,3 nos da 13.563 pies cuadrados. ¿Por qué pies cuadrados? Porque tenemos dos medidas. Una que es la longitud en pies y otro que es el ancho de fuselaje en pies. Pies por pies nos da pie cuadrado. El área crítica teórica es 13.563 pies cuadrados en una aeronave Airbus 320-200. Bien. Aquí lo vemos. Este fue el cálculo que hicimos. La longitud de la aeronave por el ancho de la aeronave, ya sabemos, con el factor K, nos dio un área crítica teórica de 13.563 pies cuadrados. Repasemos. ¿Esto lo necesitamos? ¿Será que estaría bien utilizado, óptimamente utilizado el agente extintor, cubriendo aquí con espuma la cabina, cubriendo toda esta parte? ¿Es necesario o sería desperdicio de agente? Se está quemando la cola, se está quemando el empenaje, no hay vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar este valor, el área crítica teórica, para sacar el área crítica práctica, que es donde se deben concentrar nuestros esfuerzos. Vamos al área crítica práctica. Como lo ven aquí, ya es un cuadrado, un rectángulo más pequeño.
enfocado únicamente en proteger el fuselaje donde hay vidas. Entonces el área crítica práctica es igual al área crítica teórica, ya la tenemos. El área crítica teórica son 13.563 pies cuadrados, ¿bien?, por 0,67. Cuando hacemos la multiplicación, 13.563 por 0,67 nos da un resultado de 9.087 pies cuadrados. Esta es el área donde debemos optimizar el uso de los agentes extintores. En las clases de operaciones tácticas, en las clases que tengamos de control de incendios, vamos a aprender con los instructores cómo optimizar el uso de esos recursos para poder cubrir estas áreas y en verdad no quedarnos cortos en el momento de una emergencia. Quedarnos cortos en el momento de un incendio mayor en el área crítica práctica es poner a toda esta gente en riesgo. Por eso es necesario que tanto maquinistas como bomberos optimicen sus recursos, aprendan a ser eficientes, aprendan a ser muy eficaces en la aplicación de los agentes extintores. Ya teniendo las dos áreas, vamos a hacer el cálculo de Q1. Recordamos la fórmula. Q1 es igual al área crítica práctica, recordemos que ya la tenemos, 9.087 pies cuadrados, por el régimen de aplicación, que ya lo habíamos visto, que era 0,13 galones por minuto sobre pie cuadrado, por el tiempo, que siempre va a ser un minuto. Haciendo el cálculo tendríamos área crítica práctica 9.087 pies cuadrados por el régimen de aplicación 0,13 galones por minuto sobre pie cuadrado por un minuto. Bien, el resultado de esto es 1.181 galones. ¿Por qué galones? Porque aquí tengo pies cuadrados y los suprimo, aquí tengo minuto y aquí minuto y lo suprimo. ¿Qué nos queda? Galones. Entonces el resultado va a ser 1.181 galones. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que yo necesito, para cubrir esta área en un minuto, bien aplicada, 1.181 galones de agua para formar espuma. 1.181 galones de agua para formar espuma. Q1. ¿De acuerdo? Vamos a Q2. Ok, para ir a Q2 tenemos que conocer primero esa aeronave a qué categoría pertenece. ¿Recuerdan cuál es la longitud y el ancho de fuselaje? Volvamos. Aquí está. La longitud del fuselaje es 123,3 pies y el ancho es 12 pies. Vamos a ver a qué categoría corresponde. ¿Sí? O así. 123, ¿no? Aquí está, miren. Dice, longitud total de la aeronave hasta, pero no incluyendo 126, o sea, menos de 126. Ahí está ubicada nuestra aeronave, el A320-200, tiene 123,3 pies de longitud, estaría en categoría 6, es menos que 126, es 123,3, y menos de 12 pies, aquí se enmarca, 16,4. ¿Qué tendríamos nosotros entonces? Categoría 6. Nuestra aeronave Airbus 320-200 es categoría 6. Ahora sí podemos calcular Q2. Q2 para categoría 6, aquí lo tenemos. ¿Cuánto es? El porcentaje Q2 es igual al porcentaje de Q1. ¿Cuánto fue Q1? Recordemos, 1.181 galones. Q1 es igual a 1.181 galones. Y de acuerdo a esta categoría que vimos, que era categoría 6, esa aeronave, tenemos que Q2 para categoría 6 es igual al 100%, o sea, otros 1.181 galones. Bien. Calcular Q3, también necesitamos la categoría aeroportuaria. Dijimos que el Airbus 320-200 es categoría 6. Necesitamos 125 galones por minuto por 10 minutos para garantizar 1.250 galones. En total, ese es el valor Q3. ¿Cuánto necesito de agua para ataques interiores de una A320-200? 1.250 galones. Q3. Entonces, si vamos de acuerdo a NFPA, recuerden que NFPA incorpora Q3, ataques en interiores, tendríamos Q1, 1.181 galones, lo vimos anteriormente. Q2 es igual al 100% del
porcentaje Q1 para categoría 6, 1181 galones también, y Q3 sería 1250, que serían la tabla que vimos anteriormente, 125 galones por 10 minutos para 1250 galones en total. Aquí está. Q total sería la suma de Q1 más Q2 más Q3. Para este caso, según ENFPA, recuerdo esto, según ENFPA, para ENFPA únicamente, ¿sí?, se requiere 3.612 galones. ¿Por qué para NFPA? Y soy enfático en eso porque incluye Q3. Vamos a ver qué es para OASI. Ya aquí determinando para OASI, solamente se requiere Q1 y Q2. Q1 1181 galones, Q2 1181 galones. La suma de estos dos, Q total, es 2362 galones. Miren la gran diferencia que hay, ¿no?, entre OASI y NFPA. NFPA y FAA requiere 3.612 galones y OASI solamente 2.362 galones, Q1 y Q2. Bien, espero que haya sido de su agrado esta pequeña presentación. Cualquier duda, con gusto, por correo electrónico andresf.rendon@aerocivil.gov.co.